de La Serena, me da la impresión, debería terminar antes, ¿o no? Sí, profe, lo que pasa es que hoy día hubieron algunos problemas de conexión porque la profe había cambiado unas secciones y ella tuvo como esa situación. Entonces, por lo mismo, entramos un poquito más tarde. Pero Ya, no se debería repetir esto más. claro, porque en realidad la clase hoy día es un poquito extensa, más de lo que me encantaría, porque yo habitualmente suelo hacer 20, 22 diapositivas no más, y hoy día nos fuimos, no sé cuántas hay, pero hay 30 y 30, lo que es harto. Oye, interrumpan cuando sea necesario, lo ideal es que ocupen el chat al lado para poder ir avanzando en la clase y respondiendo la duda. ¿Ven la presentación? Sí, doctor, sí. Ya, oye, no sé quién era, pero ¿recuerdan del alumno que me corrigió la vez pasada que yo hablaba de ETS y él habló de ITS y yo le dije que era ETS? Bueno, no sé quién es, pero independiente de eso, tenía razón el alumno, porque revisé el tema por la clase y en realidad hay una nueva nomenclatura, pero hasta por ahí nomás la nueva nomenclatura de enfermedad de transmisión sexual o ITS. Según la Organización Mundial de la Salud, que está ahí escrito en el año 98, se adoptó esta nomenclatura para hablar de infecciones y no de enfermedades. ¿Cuál fue el objeto? Es que enfermedad en el concepto de pacientes que pudiera estar asintomático y que ese cuadro asintomático pudiera generar de alguna manera un cuadro severo posteriormente, a pesar de que es asintomático, no era obviamente la palabra adecuada y por eso se adoptó la palabra infección, porque efectivamente hay infecciones asintomáticas, pero también hay enfermedades que son asintomáticas. Entonces, ahí les puse otra cosa que en definitiva otros lados dicen que es lo mismo con otro nombre, son como eufemismos. Y una de las razones por las cuales se utilizaría este eufemismo sería por la concepción o la visión peyorativa que tiene enfermedad de transmisión sexual en la población versus infecciones de transmisión sexual. Pero bueno, son conceptos que básicamente hablan de lo mismo. Así que vamos a hablar de infecciones de transmisión sexual o enfermedades de transmisión sexual. Según la Organización Panamericana de la Salud o la OMS, ahí están todas las enfermedades de transmisión sexual, que es clamidia, herpes, gonorrea, VIH, VPH, manejo de síndrome pélvico inflamatorio, sífilis y tricomonas. No las vamos a ver todas porque en realidad yo entiendo que algunas de ellas las tienen que ver en GINE. Conceptualmente, la urología hace mucho tiempo que dejaron de ser la especialidad que veía las enfermedades de transmisión sexual inicialmente, hace muchos años, décadas, o quizás el siglo pasado con altísima probabilidad. La urología era la especialidad que veía las enfermedades de transmisión sexual. Pero por estas cosas de la vida y probablemente por la poca cantidad de urólogos que habían, esta especialidad, esta área de la especialidad la ve actualmente dermatología y venerología, que se llama. Un momentito. Mira, estoy haciendo clases. Perdóname, nuevamente me interrumpieron. Así que hoy en día es la dermatología que ve la enfermedad de transmisión sexual. Si ustedes ven en todos los libros que yo le mandé de urología, no está el ítem infecciones de transmisión sexual o ETS, para que sepan. El concepto general de la enfermedad de transmisión sexual son afecciones frecuentes que pueden tener consecuencias para la salud de las poblaciones. Son extremadamente frecuentes. Acá la OMS plantea que son 333 millones que ocurrieron en el año 98 y 36 millones en América Latina. O sea, dentro de la consulta ustedes van a ver con muchísima frecuencia las enfermedades de transmisión sexual.
Y en Chile, como nosotros somos leguleyos para todas las cosas, existe un decreto supremo en que establece que estas enfermedades son de declaración obligatoria. Y el decreto habla de enfermedad de transmisión sexual, porque obviamente el decreto es del año de la pera y eso implica que no hay nomenclatura nueva. Por lo tanto, cuando ustedes tengan una sospecha de una enfermedad de transmisión sexual y eso sea notificado con alguna evaluación al laboratorio, examen, etcétera, deberían hacer una notificación, porque eso es lo que corresponde hacer. Yo se los cuento porque en realidad, para ser honesto, nunca notificaba a nadie. Nunca. Ni siquiera la sífilis. Lo que corresponde hacerlo, pero lo habitual es que nadie lo hace. Nadie lo hace. ¿Ah? Ahora, eso no es sinónimo que sea correcto. Ojo, el decreto establece que las enfermedades de transmisión sexual son enfermedades de declaración obligatoria, que deben ser de notificación a la autoridad sanitaria por establecimiento asistencial tanto público como privado. Establece que la gonorrea, sífilis, infecciones por VIH y SIDA son notificación universal de todos los casos. Y que las otras enfermedades de transmisión sexual son excepciones de la mencionada, serán de vigilancia exclusiva a través de establecimientos Sentinel. En todos los servicios de salud hay unidades de enfermedades de transmisión sexual donde habitualmente las trabajadoras sociales o las trabajadoras, digamos, comercio sexual tienen que sacar un carnet de que están libres o no o en control, bajo control de su enfermedad de transmisión sexual. ¿Ok? Eso es para que sepan la parte leguleya, porque ustedes se van a topar que probablemente en alguna consulta de algún centro médico, pero fundamentalmente en el servicio público, van a tener un autoadhesivo pegado en el muro que dicen enfermedades de notificación obligatoria y otras que no. La clamidia trachomatis es extremadamente frecuente, muy, muy frecuente. Según la OMS, se diagnostican en el mundo 92 millones de casos nuevos cada año. Y esto afecta fundamentalmente a la mujer. ¿Ya? Su mayor incidencia se presenta en la adolescencia alrededor de los 25 años de edad. Los hombres, lamentablemente, suele ser una infección asintomática y especialmente los adolescentes. La prevalencia fundamental es en las mujeres. ¿Ok? Los costos atribuidos al tratamiento de las secuelas de la infección en la mujer a menudo irreversibles, como son las enfermedades inflamatorias pelvianas, el embarazo ectópico, la infertilidad, la convierte en la enfermedad de transmisión sexual más cara después del VIH. Por lo tanto, no es un tema a dejar pasar, digamos, ¿ya? En un estudio que se hizo en Chile en el año 96, la muestra que los avisa es un concepto que son los números de años de vida perdidos por muerte prematura, producto de una enfermedad, así como los años de vida perdidos por la discapacidad, y en Chile, solamente en Chile, se estima que son 2.652 años. Por lo tanto, es una enfermedad que afecta considerablemente tanto a la mujer como al niño que está por nacer. Básicamente la clamidia trachomatis ustedes no se van a topar así, tiene una clamidia trachomatis. No, ustedes la tienen que sospechar. ¿Y cómo la sospechan? Porque hay una uretritis, las uretritis no gonocócicas. Vamos a ver la uretritis gonocócica más abajo, pero dentro de la uretritis no gonocócica, la clamidia trachomatis es la más infrecuente. Por lo tanto, cuando tengan ustedes un paciente con una secreción no purulenta, es una cristalino purulento, así no es como leche condensada, es una secreción más cristalina que purulenta, ustedes tienen que sospechar que el paciente tiene una uretritis no gonocócica, ¿ok? Cuyo germen más frecuente es la clamidia trachomatis, después el ureaplasma y el micoplasma. Aunque en muchos casos puede existir coinfecciones con otros gérmenes, se recomienda hacer un estudio dirigido para clamidia, lejos el cultivo de secreción uretral.
el cultivo de secreción uretral es lejos el examen más importante, y ahí ustedes tiquean dentro de los órdenes de exámenes, estudio para clamidia o etcétera, o simplemente piden una PCR, pero ahí lo vamos a ver. En muchos casos no es posible demostrar la presencia de microorganismos a pesar de realizar el estudio específico. Sin embargo, igualmente responde al antibiótico. Eso es un problema porque habitualmente el paciente puede pedirse el cultivo de secreción uretral y el cultivo de secreción uretral sale con flora comensal. Y ahí estamos fritos, porque obviamente uno tiene que tratarlo nomás y decirle al paciente, ¿sabes qué? Te vamos a tratar igual porque lo más probable es que era esto, pero no logramos demostrarlo. ¿Ya? Ahí les puse los gérmenes más frecuentes de la uretritis no gonocócica. En relación a las manifestaciones extrauretrales de la clamidia trachomatis, que tienen una cierta frecuencia, y estos pueden presentarse una secreción escasa, mucosa, como de aspecto claro, y pueden haber disuria. Lejos es el síntoma más importante, una disuria. El periodo de incubación es de 1 semana a 21 días, o sea, ustedes tienen que suponer que esa persona que tuvo relaciones sexuales tiene que haber tenido relaciones sexuales con alguien entre 1 y 3 semanas, y esas 1 a 3 semanas tiene que haber tenido esa otra persona relaciones con otra persona, y así sucesivamente para llegar a la infección de ahora. ¿Ya? La cervicitis se manifiesta con descarga cervical de aspecto mucopurulento. El cervix puede estar friable, sangrar con facilidad. Está claro que nosotros no vamos a hacer ningún estudio ginecológico asociado porque no tenemos las competencias, pero es para que sepan. Probablemente esto lo van a ver en gine con mayor probabilidad. Las infecciones de clamidia cursan en forma asintomática de un 20 a un 50% en los hombres y en la mujer un 60 a un 75%. Eso es súper importante. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un montón de portadores de clamidia que no tienen ni idea que tienen clamidia y están propagando la clamidia por todos lados. Puede existir asociaciones con gonorrea hasta en un 40% de los casos. Obviamente, si yo tengo una vida sexual un poquito más activa de lo habitual, me expongo a tener más de una enfermedad de transmisión sexual, y eso siempre lo tienen que sospechar. ¿Ah? Ahora, obviamente, si tiene una gonorrea, el aspecto de la secreción purulenta debería, no siempre, debería cambiar un poco. Las manifestaciones extrauretrales en hombres puede ser una epidimitis, ascenso canalicular por los conductos deferentes hasta llegar al epidimo, proctitis, relaciones anales, artritis o tensosinovitis reactiva, y el síndrome de Reiter, que es uretritis, conjuntivitis, artritis o dermatitis. En las mujeres, cervicitis, salpingitis, enfermedad inflamatoria pelviana, embarazo ectópico y la más importante, infertilidad. O sea, cuando ustedes, como lo vimos en alguna ocasión, sospechan infertilidad, tienen que pensar en clamidia. Tienen siempre que pensar tanto en hombre como en mujer. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Fundamentalmente el diagnóstico es clínico. Yo acá le puse algunos exámenes de laboratorio, que la tinción Gram, leucocitos polimorfos nucleares, más de 5 por campo, 5 polimorfos nucleares por campo, ausencia de diplococo Gram negativo, cultivo negativo obviamente a Neisseria, pero lejos hoy día lo que más se está pidiendo es una PCR para clamidia en la secreción uretral. Lejos lo que más se está pidiendo o en orina. O criterio diagnóstico desde el punto de vista clínico, en el hombre secreción uretral de aspecto mucoso. Es súper simple para que ustedes puedan preguntarle a los pacientes, porque el paciente no tiene por qué saber que es una secreción de aspecto mucoso, pero le tienen que preguntar por la clara de huevo. Si tiene una secreción tipo clara de huevo, que es media filante y de aspecto algo purulento, no purulento en su totalidad, ¿ya? Y recurrencia de flujo uretral post tratamiento de gonorrea, o sea, ustedes lo tratan de gonorrea y persiste la molestia, ¿ok? ¿Cuándo es el momento de mayor presencia de esta secreción uretral o la mayor sintomatología? Lejos, en la mañana al despertar, porque está toda la noche ahí la uretra tranquilamente multiplicándose el bicho.
En mujeres, secreción cervical mucosa o mucopurulenta, sangrado intermenstrual o poscoital, dolor abdominal bajo, disuria y dolor anexial al tacto vaginal. Eso no lo hacemos nosotros, ¿ya? Oye, ahí les puse el tratamiento, que es acitromicina, 1 gramo oral, dosis única, o la doxiciclina, 100 miligramos cada 12 por una semana. Es preferible tratarlo de más que de menos. Por favor, siempre cuando ustedes tengan la sospecha de alguna enfermedad de transmisión sexual, si no piden los exámenes porque el paciente no tiene las lucas para pagarlo, no importa. Pero una caja de acitromicina no vale más de 3-4 lucas. Y cortan una cadena que uno nunca sabe dónde va a terminar ni las consecuencias que va a tener. ¿Ya? El condiloma acuminado o virus papiloma humano o verrugas genitales, etcétera. Esta es otra infección muy, muy frecuente. Y esto, infección, obviamente los causa algunos serotipos de algunos tipos de virus papiloma humano, y tienen obviamente un tropismo marcado por las células epiteliales, porque si no, no estaría nadie, estarían en nuestras células. Más de 30 genotipos de virus papiloma humano pueden infectar la región genital. La mayor parte de las verrugas genitales y anales son causadas por los tipos 6 y 1, o sea, no todos los virus papiloma humanos tienen la capacidad de enfermar. Y no todos los genotipos de virus papiloma humano pueden causar lo que no queremos que causen, que es el cáncer cervicuterino o el cáncer de pene. ¿Ok? Los genotipos 16, 18, 31, 33 y 35 se encuentran ocasionalmente en las verrugas genitales externas y están fuertemente asociados a diversos grados de displasia de los epitelios anal y genital, como carcinoma in situ, célula escamosa, eritroplasia queirata, enfermedad de Bowen genital, y cáncer genital cervicuterino, vulvar, de pene y anal. Afortunadamente para nosotros y lamentablemente para las mujeres, el cáncer de pene es extremadamente infrecuente, muy, muy infrecuente. Y uno lo ve habitualmente en pacientes que sobre los 70, 75 años de edad. En general son pacientes que no han sido circuncidados, y llama la atención eso porque en esos pacientes el aseo genital no es muy bueno, y se topan con uno se ve con cierta regularidad este tipo de enfermedades en esos pacientes con esas características. Las manifestaciones clínicas, la mayoría de los VPH afortunadamente, no sé si afortunadamente, son subclínicos y no lo logramos detectar. Comienza con pápulas rosadas o rojas del tamaño de la cabeza de un alfiler que crecen como proliferación filiforme en la superficie que da el aspecto de un pequeño coliflor. Yo diría más que coliflor, brócoli, porque son muy delgaditos las lesiones, muy chiquititas. La ubicación depende del sitio de inoculación, con un periodo de incubación de 1 a 6 meses. Aquí me salí un poco desayunado, porque yo siempre, y realmente busqué también nuevamente, en que el periodo de incubación del virus papiloma humano era algo desconocido. No se podía identificar claramente cuál había sido la fuente que había contagiado a las personas. Según lo que leí ahora, el periodo de incubación sería de 1 a 6 meses. Se desarrolla en superficies húmedas como debajo del prepucio, meato urinario y uretra en hombres y en la vulva. Paredes vaginales, cuello uterino en mujeres y en región perineal y en la mucosa bucal y en ambos sexos. El condiloma humano es extremadamente frecuente y hay una epidemia de cáncer laríngeo. Y la causa más importante del cáncer laríngeo es el virus papiloma humano. Dependiendo del tamaño y la ubicación, puede ser pruriginoso, raramente doloroso, friable, pero habitualmente es que sean asintomáticos. Pruriginoso no es porque genere prurito, sino simplemente porque es una lesión que puede causar infecciones, oportunistas, y eso es lo que generaría habitualmente síntomas acompañantes, pero en sí el VPH no genera nada, absolutamente nada. Acá yo le puse 2 tipos de lesiones que son como las más características.
la pequeña lesión que ven ustedes aquí arriba, y esa es la típica lesión que ustedes van a ver en la cabeza glande, en el surco o en el prepucio. Lejos es la lesión con mayor frecuencia, y uno habitualmente ve lesiones de este tamaño, chiquititas como esta, ¿ya? Y estas son las lesiones que ustedes van a ver en la base del pene lejos, son como especies de verrugas, verrugas vulgares, pero son virales igual que las verrugas. ¿Ah? Acá dice el aspecto clínico, lesiones papilomatosas de superficie con aspecto coliflor muy únicas o múltiples, son estas. ¿Ah? La biopsia en realidad uno no la hace nunca porque son tan características las lesiones del virus papiloma humano que es difícil poder equivocarse a diferencia de otras lesiones, pero bueno, puede haber un diagnóstico dudoso y ustedes tienen que pensar en una biopsia. Ahora, ¿cómo se hace la biopsia? Es una incisión en cuña en ambos lados con todo el tejido y se manda a estudio. ¿Ah? ¿Cuál es el tratamiento del condiloma o el VPH? Mire, ahí yo tengo cierta... Tienen que tener cuidado. ¿Por qué les digo esto? Porque el tratamiento es quemar la lesión. Es eso. La quemadura se hace con un producto químico, se hace con frío o se hace con electricidad, pero el concepto es quemar. Ahora, obviamente, si ustedes no le explican bien o no supervisan bien, el paciente va a decir, ¿para qué me voy a echar más y termino más luego? Y ustedes van a ver, una vez que vengan a control, los pacientes con unas tremendas quemaduras penianas, escroteales, pubianas, y eso es un riesgo mayor, ¿ah? Porque puede tener una infección subcutánea importante, una celulitis y una gangrena de Fournier que no es ningún chiste. Entonces yo les recomiendo siempre, si ustedes van a dar tratamiento para esto, que lo pueden hacer, es dar la receta, citarlo a control y enseñarle cómo se aplica. De tal manera que al menos la primera supervisión de la aplicación, aun cuando sea extremadamente simple, la hagan ustedes. Y lo más importante que le tienes que señalar es que no debe aplicarse más de lo que está indicado ahí. Porque si se aplica, va a tener una quemadura en extensión y en profundidad. ¿Ok? Y eso obviamente va a tener repercusiones que son distintas. Los medicamentos más usados es el imiquimod, que es una crema que se aplica 3 veces al día con una interfase de un día. Ahí ustedes eligen el día en que se lo aplique por un periodo de hasta 16 semanas. Lejos es lo más importante. Pero por favor, hay una cosa que se tienen que recordar siempre, siempre, y no se pueden olvidar. Siempre cuando vayan a examinar un paciente con VPH, esta lesión, si está en el meato uretral, o sea, si ustedes van a ver un paciente masculino con virus papiloma humano, siempre tienen que explorar el meato uretral. No se pueden olvidar. Si hay una lesión de VPH en el meato, lo tienen que derivar. Porque eso no se trata con eso. ¿Ok? Lo tienen que derivar. ¿Ya? Siempre. En general, uno usa imiquimod, que es caro, como uso tópico, y siempre tienen que lavarse o asearse bastante bien entre 6 y 10 horas después de la aplicación. ¿Ah? Los dermatólogos usan con mucha frecuencia la crioterapia. La crioterapia es buena, pero habitualmente los pacientes dicen que duele mucho. Y como es recurrente y no es barata, es un problema. O sea, no es que se haga una crioterapia una vez y después chao. Es varias sesiones de crioterapia y cada una de las sesiones de crioterapia es sobre los 100.000 pesos, entonces no es ningún chiste. ¿Ok? Lo más usado es podofilina al 10 o al 30% en base alcohólica o solución alcohólica, 5 ml en frasco de gotario. Lejos es eso en hombres, en mujeres le da ácido tricloroacético.
Pero en hombres lejos es podofilina tintura al 10-30% en solución alcohólica. Yo en general uso al 10%. ¿Por qué al 10%? Porque no tengo ninguna confianza que el paciente lo use como yo le indico que lo va a usar. Entonces, por lo menos si se va a quemar menos que con 30%. Esa es la razón. ¿Ok? Y esto se aplica. Hay distintas formas de aplicarlo, ¿eh? Pero no se aplica esto todos los días. Habitualmente esto se aplica una vez a la semana y se deja el producto que haga efecto durante 1 a 4 horas y después hay que lavarlo de forma intensa. Pero hay distintos esquemas. Otros usan un esquema una vez cada 4 días por 2 a 3 semanas, pero siempre el aseo tiene que ser después de 4 a 6 horas. El otro que se usa con mucha frecuencia es la excisión quirúrgica, que es con una electrobisturí. Se queman con electricidad. ¿Cuál es la gracia de eso? Que vale lo mismo que la primera aplicación del nitrógeno líquido. ¿Y cuál es la gracia? Es que en ese momento desaparece. No hay más. O sea, es una sesión y se acabó el cuento. Y vale lo mismo que la misma sesión de dermatología que una pura vez. Por lo tanto, creo yo que para los pacientes que tienen algún grado de previsión, lo mejor es la electrofulguración y nada más, y con eso te olvidáis del problema de forma inmediata. Y acá abajo se lo puse aparte, dice, los pacientes con verrugas en el meato urinario deben ser derivados a evaluación por urología. ¿Ok? ¿Por qué? Es muy simple. Si se tratan de forma inadecuada, va a generar una estrechez del meato uretral. Y esa estrechez del meato uretral lo va a seguir toda la vida. Por lo tanto, tiene que ser hecho por el especialista. ¿Ya? Afortunadamente, las vacunas están aquí para... Ah, mira, no lo puse. No lo puse porque el Víctor Sierra plantea, doctor, una consulta. De esas opciones, ¿cuál sería el tratamiento más seguro para una mujer embarazada? No lo puse porque yo no soy ginecobstetra y la urología veo ocasionalmente mujeres embarazadas. Pero debería ser el ácido tricloroacético el tratamiento que corresponde para la mujer. La podofilina está proscrita en las mujeres justamente por problemas en el embarazo, pero debería ser el ácido tricloroacético. Pero esa respuesta la tiene que responder el gine cuando la tengas y te topes. Bueno, volviendo a la vacuna del virus papiloma humano, afortunadamente hay vacunas y estas tienen que ser aplicadas y a diferencia de la vacuna del ¿cómo se llama? El COVID, está dentro del calendario nacional de vacuna de inmunización que es obligatorio. ¿Ok? O sea, aquí no hay concepción religiosa, no hay ninguna de esas payasadas que eviten... Sebastián, doctor, 3 consultas. La primera es posterior al diagnóstico y entrega de la crema. ¿Cuándo debería ser el primer control en tiempo? En general son 1 a 2 semanas. Uno le da el tratamiento 1 a 2 semanas, 3 semanas cuando más, pero el control debería ser cuando ustedes piensen que la piel debería estar reepitelizada y eso se demora entre 1 y 2 semanas. Eso es concepto general para todo. Para todo. Todas las heridas, todas las lesiones tienen que tener un control entre 1 a 2 semanas, que es el tiempo que se demora en sanar la herida. ¿Ya? Segundo, aparte de la afección del meato, ¿qué otras causas son derivadas en relación a la derivación? ¿Solo se hace la derivación a urología o también debería hacerse derivación a dermato o por las afecciones dérmicas que se producen? Miren, ustedes pueden derivarlo a dermato o a urología. No hay ningún problema. Como les dije, nosotros, urología, la especialidad, antiguamente veía la enfermedad de transmisión sexual y nosotros vemos con mucha frecuencia enfermedad de transmisión sexual en los hombres porque
van al urólogo, no van al dermatólogo, por lo tanto nosotros vemos enfermedad de transmisión sexual todos los días y a cada rato. Sin embargo, si ustedes quieren derivarlo a dermato o urología, no hay ningún problema. ¿Ah? Ahora, ¿cuándo es el momento de derivar? Si ustedes no quieren tratarla, aun cuando sea un estadio inicial, pueden derivarla en forma inmediata, o si ustedes quieren tratarla y no responden al tratamiento, también la pueden tratar. ¿Ok? Eso. Cuando tienen dudas en relación a si eso o puede ser otra enfermedad, tienen que derivarla, pero eso son como criterios generales. Ante la duda, si yo no sé lo que estoy tratando, tengo que preguntar o derivarlo al especialista. ¿Ok? Nuevamente sobre las vacunas, está dentro del calendario obligatorio de las vacunas y se vacunan en cuarto básico la primera dosis, la segunda dosis se da en quinto básico. Y desde el año 2019 se agregaron los niños, porque los niños también se enferman del virus papiloma humano. En España, yo le puse otro dato ahí, el calendario de vacunación contempla vacunas solamente a las niñas de 12 años. ¿Ok? Y la Asociación Española de Pediatría establece que se pueden vacunar mujeres de entre 13 y 26 años. No vacunadas son un grupo de alta prioridad de vacunación y podría beneficiarse las mismas. Algunos países como Estados Unidos, Canadá, Austria, Suiza, etcétera, vacunan a los varones. En Chile también estamos vacunando a los varones. ¿Ok? Esta es lejos la vacuna, hay dos tipos de vacuna, pero esta es lejos la más importante. ¿Por qué es la más importante? Porque tiene más variedad de tipos de VPH. ¿Ok? En general, es una vacuna que está indicada en niñas y mujeres entre 9 y 26 años de edad para la prevención de las siguientes enfermedades. De ahí le puse los serotipos, los tipos de virus papiloma o verrugas genitales, que son el 6 y el 11. En los niños es de 9 a 15 años de edad para la prevención de las siguientes enfermedades: cáncer anal, verrugas genitales y neoplasia intraepitelial anal. ¿Ok? Esos son mucho más frecuentes que el cáncer de pene, lejos mucho más frecuente. La dosis de administración del Gardasil 9 son en 3 dosis de 0,5 ml, que es la fecha que se aplicó, 2 meses después y 6 meses después. O sea, son 3 dosis. Cada dosis vale entre 60 y 70 lucas. No es una vacunación barata, pero es súper necesaria. Ahora, si ustedes tienen personas que están con vida sexual activa y tienen 26 años, ustedes dirán, bueno, ¿para qué los voy a vacunar? ¿No es cierto? Sí, el problema es que esa persona con vida sexual activa no necesariamente se topó con un serotipo agresivo. Puede que se haya topado con un serotipo 6 u 11 y no con los más agresivos. Entonces, la Gardasil 9 tiene la gracia que tiene los serotipos que están ahí, 16, 18, 30, 45, 52, 58. ¿Ok? Por lo tanto, te protege si tú te expones a esos virus, aun cuando no te hayas expuesto. Entonces, no es un tema menor que llegue alguien con virus papiloma humano y ustedes le indiquen una vacunación. ¿Ya? Entonces, doctor, disculpe si entendí bien. Aunque el paciente esté expuesto al virus, ¿lo podemos vacunar igual? No me expliqué bien. Los virus más frecuentes el 6 y el 11. ¿Ok? Los otros, afortunadamente, los que producen el cáncer cervicuterino, son menos frecuentes. ¿Ok? Y como la vacunación implica un montón de serotipos, tú puedes haber estado en contacto con el 6 y el 11, pero nunca pudiste, a lo mejor nunca estuviste en contacto ni con el 18, ni con el 31, ni con el 33. Y si tú vacunas a esa persona, va a crear anticuerpos contra esos serotipos. ¿Me entiendes? Por lo tanto, si llega a tener una pareja, esa persona, en un año más o en 2 años más, y esa pareja tiene ese tipo de serotipo, va a estar esa persona protegida. ¿Ok? Ya. ¿Me entiendes? Sí. Hay un caso extremadamente famoso de esto. ¿Ustedes conocen a Roberto Carlos? 1 millón de amigos. No, El brasilero.
¿El futbolista o el cantante? Sí, profe. Sí, profe. El cantante, ¿cómo va a ser el futbolista? El cantante, Roberto Carlos, 1 millón de amigos. No, sobre los 26 años ya no está recomendado porque la probabilidad de que tú te hayas topado con la otra ya no es tanto. Sí, por lo tanto, es 26 años. Ahora, te puedes vacunar, no te va a hacer ningún daño. Te puede proteger, pero desde el punto de vista estadístico ya no cumple la función que queremos proteger. El cantante Carlos Gardel ha tenido varios matrimonios y dentro de esos varios matrimonios todas las señoras se han muerto de cáncer cervicuterino. Todas. ¿Por qué? Porque él es un portador asintomático de un virus papiloma humano muy agresivo. ¿Ok? Entonces, por eso es importante la vacunación. Porque aun cuando tú hayas estado expuesto a alguna de los tipos de virus papilomahumanos, tú puedes no haber estado expuesto a los otros virus, y ahí se hace súper importante. ¿Ok? El herpes simple o el herpes genital, hay dos tipos, el herpes 1 y el herpes 2. El herpes 1 es el típico herpes labial, que no, entre comillas, no necesariamente una infección o enfermedad de transmisión sexual. El herpes genital sí. La infección primaria por el virus herpes simple suele ser asintomática según un periodo de latencia y posteriormente reactivaciones o recurrencias. Los herpes genitales se transmiten por contacto directo piel y mucosa. Y cualquier mucosa, oral, genital, anal, la que quieran. El virus penetra a través de microabrasiones o de soluciones de continuidad de la piel o mucosa y su periodo de incubación va de 2 a 20 días, con un promedio de 7 días. ¿Ah? ¿Dónde quedé? Ahí está. En los casos sintomáticos, el cuadro clínico se inicia con un prodromo caracterizado por un prurito ardor asociado a una placa eritematosa localizada y posteriormente aparecen estas vesículas de 1 a 3 milímetros. Es lejos, eso es lo más importante que tienes que recordar. Cuando hay un paciente que le llega con la pirula hecha pebre, ya no hay posibilidad de hacer un diagnóstico diferencial entre A y B porque no es posible, porque ya se aplicó crema, ya hizo todo lo que tenía que hacer, no le resultó y ahí consultó. Lo que ustedes tienen que preguntar es la historia natural de la enfermedad, o sea, a partir al inicio. Al inicio, cuando tenía la piel sana, sin ninguna lesión, nada, filete, sana. ¿Ok? Y ahí ustedes le hacen la típica pregunta. ¿Tuvo alguna molestia, alguna quemazón, algún ardor en una zona del pene y a los días después usted vio que apareció algún grano rojo, alguna lesión que no tenía previamente? Eso se lo van a responder sí, porque molesta, quema. ¿Ok? Entonces siempre le dan, y ahí ustedes pueden hacer el diagnóstico diferencial entre el virus el herpes genital que tiene versus las otras enfermedades oportunistas que se agregan porque se rascó, porque se echó una crema, porque se echó otra payasada, y ahí se agregaron sapo y culebra. ¿Ah? Las vesículas generalmente son múltiples, se ubican en el glande, en el prepucio, en el cuerpo del pene, en el hombre, en la vulva, cuello uterino, en la mujer, y la ruptura de estas vesículas provoca la formación de erosiones superficiales dolorosas. Las lesiones se resuelven solas, en forma espontánea, entre 10 y 14 días, y no hay nada que hacer. Y la propagación o la excreción viral puede ser por 3 semanas. La recurrencia es súper importante, porque si no se trata en forma adecuada esto, la recurrencia va a ser a cada rato, entonces es un problema. Doctor, Dime. ¿y las recurrencias son por contacto sexual o por el sistema inmune que recurre? O sea, es que una cosa es recurrencia y otra cosa es reinfección. Son conceptos distintos. La recurrencia es que tú tienes el virus, no lo trataste en forma adecuada, lo vas a tener toda la vida, porque el herpes genital es una enfermedad que te va a acompañar hasta el día del juicio final. Por lo tanto, va a tener brotes. ¿Ok? Y esos brotes pueden ser ocasionales o pueden ser recurrentes.
La reinfección para el herpes genital es complejo porque, te vuelvo a repetir, el herpes genital es para siempre. Es para siempre. Por lo tanto, la reinfección no sabría qué responderte. No es como otras enfermedades. Ok, gracias. Estas tiene una evolución clínica más atenuada y un periodo de excreción viral más corto. Algunas recurrencias pueden ser asintomáticas, pero con eliminación de partículas virales que pueden obviamente transmitir la enfermedad. La recurrencia puede desencadenarse por estrés físico, emocional, alteraciones del ciclo sueño-vigilia, relaciones sexuales, inicio de ciclos menstruales o fiebre mantenida. O sea, básicamente algún grado de inmunidad o alguna situación de inmunidad tiene que estar vinculada con la recurrencia, porque estados emocionales, pero se asocia la inmunodepresión con los trastornos depresivos. Entonces, ahí puede estar vinculado el cuento. Los episodios de recurrentes pueden prolongarse por sobreinfecciones bacterianas de lesiones y por inmunosupresión, o sea, ejemplos de VIH. O sea, si tiene un paciente que tiene una recurrencia más allá de lo tolerable, tiene que sospechar que tiene que haber una enfermedad larvada ahí, y esa es obviamente la inmunodeficiencia, que puede ser VIH u otro. Oye, estas son las típicas lesiones. Esto lejos, hay otras que son tremendamente truculentas que lo van a encontrar en la web, pero lejos esto es lo más frecuente. Esta, la más grande, la imagen más grande, lejos, es la lesión más típica que ustedes van a ver. Lejos. La cabeza de glande, uno lo ve con cierta regularidad, pero a esto habría que agregarle la candidiasis, porque como bien llegan tarde, se echaron sapo y culebra en la pirula, obviamente se agrega la candidiasis y ahí es complejo poder hacer la diferenciación, pero lejos estas son las lesiones y esta es la más frecuente. ¿Ah? El tratamiento de esto es súper simple. Aciclovir y aciclovir. Afortunadamente no hay resistencia, entonces ustedes lo único que tienen que aprenderse es el aciclovir, que es 400 cada 8 horas por 5 días, por 7 días, o cada 12 horas por 8 meses en caso de la recidiva en paciente. Pero lejos, la primera infección son aciclovir 400 miligramos cada 8 horas por 7 días, y en caso de recurrencia son 400 miligramos cada 8 horas por 5 días. Es la recurrencia. ¿Ok? Ahora, si esta cuestión residía en forma permanente, lamentablemente tienen que estar 8 meses tratándose, y el aciclovir no es un medicamento, afortunadamente, hoy día caro. ¿Ah? También hay otro esquema, que es aciclovir 200 miligramos cada 5 horas por 5 días, el esquema de los 5, pero esto, prefiero que se aprendan esto porque estas son las normas del ministerio, entonces hacer un poquito de potpurrí no es bueno, pero el aciclovir. ¿Ya? Bueno, la gonorrea es también súper frecuente y es triste ver, porque a veces llegan cabros chicos que primera vez que tienen relaciones sexuales llegan con gonorrea y se ponen a llorar en la consulta. Entonces es como medio trágico esta cuestión, pero bueno, así es la vida. La gonorrea es una enfermedad causada por la Neisseria gonorrea, un diplococo gram negativo que puede infectar primariamente distintos tipos de mucosa, o sea, donde entra la uretra, el cuello uterino, el recto, conjuntival, laringio, faringio, ¿ya? La principal manifestación clínica es la secreción uretral purulenta, mucopurulenta en el hombre y cervical en la mujer. No quise mostrarle una foto, porque son media asquerosas, pero básicamente ustedes tienen que pensar que el paciente que viene con una gonorrea tiene una secreción como leche condensada verde claro, y que sale ustedes tienen que ordeñar la base del pene, la uretra desde la base del pene hacia arriba, y ahí le va a salir la secreción uretral. Ahora, si el paciente orinó recién, estamos fritos, no hay ninguna posibilidad, pero habitualmente es esa la secreción. Tiene un periodo de incubación de 3 a 5 días y existen portadores asintomáticos a nivel anal, vaginal y faríngeo.
En el hombre, la descarga uretral purulenta es abundante con disuria, aumento de la frecuencia miccional, uretritis gonocócica, y ocasionalmente la secreción es mucoideo o muco purulenta escaso, pero eso es en estadios iniciales, cuando recién está partiendo. O solo eritema en el meato, principalmente cuando existe automedicación antibiótico. Eso es lo otro, que siempre está el amigo, la amiga, la mamá, etcétera, y que le dicen, tómate esto, y hay una destrucción parcial del germen y el paciente viene con menos síntomas. ¿Ya? La infección puede ser autolimitada. A pesar de esto, pasar a estado de portador asintomático con la presencia de gonococos limitada a la uretra anterior. Sí, mira, puede haber, pero uno no lo ve con mucha frecuencia. En las mujeres la infección en muchos casos es asintomático. Ese es el grave problema. Que el reservorio está en las mujeres, lejos. Y puede que no tenga idea que es una portadora asintomática. ¿Ah? Cuando se manifiesta puede presentar con disuria, descarga vaginal que al examen con el espéculo se ve como cuello uterino, cervicitis gonocócica. ¿Ah? No le puse ninguna foto porque yo asumo que en Gine cuando pasen, o si es que ya lo vieron, ahí lo van a ver. ¿Cuáles son las complicaciones? Algunas de esto lo vamos a ver cuando veamos la patología escrotal más dirigidamente, pero la gonorrea puede diseminarse a distintos lugares vía canalicular. La supuración aguda de la mucosa puede llevar a invasión tisular, inflamación crónica, fibrosis. En estos casos se desarrolla complicaciones locales, fundamentalmente la epididimitis y la orquipididimitis. La estenosis uretral. La estenosis uretral es frecuente verlo en pacientes de 40, 50 o de edad que en algún momento tuvieron una uretritis gonocócica en su juventud y no la trataron. Eso lleva a una fibrosis o una estrechez de la uretra vulvar, una zona, ya hemos hablado de la uretra, pero en la uretra vulvar es típico que haya una estenosis. Y eso habitualmente es secundario a una gonorrea en la juventud que no fue tratada. En la mujer es lo típico, el PIP y el absceso de la glándula Bartolino. ¿Ah? Bueno, ahí nuevamente el diagnóstico es secreción uretral purulenta, el tinción Gram, contacto sexual con caso confirmado, y en las mujeres secreción cervical purulenta, examen de laboratorio compatible con contacto sexual. El tratamiento es acitromicina 1 gramo, dosis única. La acitromicina es un medicamento hoy en día barato. Antiguamente era carísimo. Y hay cajas que vienen 6 comprimidos. Por lo tanto, ustedes pueden tratarlo a él y al amigo y a la amiga y a toda la familia, pero la acitromicina es 1 gramo, dosis única. Doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas por una semana. Ceftriaxona, 250 intramuscular, dosis única. Y cefopodoximo, que es el Cefirax, 200 miligramos vía oral, dosis única. El Cefirax se vende de 10 y 20 comprimidos, es caro. O sea, si tienen que optar, lejos, acitromicina y doxiciclina. ¿Ok? En relación a las enfermedades que acabamos de señalar, que son las típicas o las más frecuentes, yo les sugiero que, bueno, ustedes son libres de hacer lo que estimen conveniente, pero yo les sugiero que tengan una cierta prudencia, una cierta distancia, un espacio de tiempo antes de decir tu pareja te lo pegó, esta te lo pegó, este te lo pegó. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes se van a meter en un universo que no sabemos lo que realmente sucede y se van a topar con muchas situaciones que uno ya se topó. Por lo tanto, si el paciente no es taxativamente claro en relación a cómo se lo pegó, quién se lo pegó, en algunas ocasiones es preferible pasar por el lado. ¿Por qué les digo esto? Porque es complejo destruir un matrimonio por algo de más, o no necesariamente matrimonio, pero alguna pareja, por algo que uno dijo de más que pudo no haber sido. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, yo les
por favor, les pido suma prudencia en cómo van a informar cómo se lo pegaron. La forma y el fondo tienen que ser con mucha cautela porque ustedes pueden generar un drama familiar en personas que a lo mejor no tenían idea. Sobre todo que hay un cierto grado de latencia o personas que tienen la enfermedad y que son portadores y están con una nueva pareja y esa nueva pareja no tuvo relaciones con otra persona. A pesar de eso, es una portadora o un portador y le pegan la enfermedad de transmisión sexual y ahí ustedes quedaron. Entonces ahí van a tener el conflicto al otro lado de la consulta, al otro lado del escritorio, por algo que uno dijo sin querer queriendo, de más. En ese sentido yo prefiero que sean de menos con más prudencia. Ahora, ustedes se van a encontrar con cara dura, pero así, cara dura de mujeres y hombres, o sea, cara dura. En ese caso, si ustedes logran identificar a esas personas, procedan. Pero si no, por favor, absténganse. Oye, la última, la sífilis, la sífilis es una enfermedad sistémica causada por el treponema pálido o espiroqueta de reservorio. ¿Ah? Hay una clasificación, hay una historia natural de la sífilis que se ha clasificado en una etapa precoz y un estadio tardío, y el límite más o menos entre A y B es un año, ¿no? O sea, precoz es menos del año y tardía es más del año, y dentro de esas tienen subtipos. Estas clasificaciones tienen una importancia epidemiológica por la posibilidad de transmisión de la enfermedad. Las lesiones cutáneas mucosas de las formas precoces son contagiosas y las manifestaciones tardías no lo son. Entonces, ahí hay que hacerle un poco la diferencia para decir, ya sabéis que a ti te vamos a tratar con mayor velocidad y el otro, bueno, igual hay que tratarlo, pero hay que ponerle un poquito más pino, digamos. Siempre debe realizarse esfuerzo en precisar la etapa clínica para determinar el tratamiento correcto, pronóstico y seguimiento correspondiente. La evolución natural de la enfermedad tiene un curso variable. Algunos de los infectados evolucionan espontáneamente hacia la recuperación total sin tratamiento. Yo no lo he visto nunca. Está escrito esto en la literatura, pero yo no lo he visto nunca. Otro porcentaje importante permanece en etapas latentes de la enfermedad que se evidencia solamente con los test serológicos reactivos. Esto es con mayor frecuencia, porque uno le pide los exámenes, no tenía nada y le salieron positivos. Y en otro porcentaje de personas la enfermedad se manifiesta clínicamente la primaria y la secundaria, pudiendo evolucionar obviamente a la etapa de sífilis terciaria. Acá está el gráfico del ministerio de la sífilis precoz y la sífilis tardía con sus subtipos ahí adentro. ¿Ah? La sífilis precoz, que es antes de un año, tiene un periodo de sífilis primaria, una sífilis secundaria y sífilis latente precoz, que en este periodo. Y la sífilis tardía tiene obviamente la latente tardía, la sífilis terciaria, la sífilis congénita, etc. ¿Okay? Yo, para ser honesto, sífilis tardía no he visto nunca. Quizás no he visto nunca porque obviamente nosotros los urólogos ya no vemos sífilis con cierta frecuencia. Debe ser en este caso obviamente de resorte de la especialidad, que es dermatología y en los centros de atención de enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Pero sífilis tardía, para serle honesto, no he visto nunca. Siempre acá. Aquí es un poquito tedioso esta parte, pero tienen que saberlo. Hay exámenes de laboratorio, en concepto general, hay exámenes que son treponémicos y otros no treponémicos. Los treponémicos es porque está el virus, o sea, el bacilo ahí, por la espiroqueta, ya se me olvidó, está ahí presente, ¿ya? Los no treponémicos son las consecuencias que genera la sífilis, ¿ok? Son las lesiones, son el daño que produce a nivel celular y esos subproductos generan anticuerpos. Por lo tanto, eso es lo que captan los no treponémicos. Los treponémicos es la presencia del treponema pallidum
al momento en que usted le hace la infección. ¿Okay? Unos sirven para hacer el diagnóstico y otros sirven para hacer el seguimiento. ¿Qué quiere decir eso? Unos sirven para decir ya, tengo el treponema pálido, y el otro lo tuve o lo estoy tratando en forma adecuada. ¿Ok? Las pruebas no treponémicas se usan como técnica de tamizaje, de diagnóstico y seguimiento. Miden anticuerpos contra antígenos de las células web que han sido afectadas o dañadas por el treponema pálido. Por lo tanto, determinan anticuerpos no específicos frente al treponema pálido. ¿Ok? Son los subproductos del daño que produce. Un examen no treponémico con resultados reactivos sin otra evidencia clínica no confirma la infección por sífilis, la infección actual, pero sí puede ser la infección que tuvo, ¿ok? Y ese es el más frecuente, el VRL, lejos el que ustedes van a ver, que lo van a pedir en todas partes, etc. Esta técnica es la referencia gold standard para el tamizaje. Clasificación de etapa de sífilis, control de tratamiento de adultos niños, mide anticuerpos IgM y IgG en respuesta al material lipoide liberado en las células que fueron dañadas, así como el material semejante a la lipoproteína posible cardiolipina liberada desde los treponemas. Las diluciones en suero que se informan son sin diluir y reactivos. 1 a 1. Conceptualmente tienen que ustedes pensar que mientras más carga viral tengo yo, o sea, mientras más, perdón por lo viral, pero se me pega la cuestión. Mientras más treponema tengo yo en mi muestra, más diluciones voy a llegar hasta que no haya. ¿Ok? Por lo tanto, 1 en 256 significa que tengo una cantidad brutal de... no es que tenga treponema, pero es que el proceso infeccioso, el daño que generó, es muy intenso. Por lo tanto, mientras más cerca a 1, tengo menos. No sé si me entienden el concepto. ¿Ah? El otro es el RPR. ¿Me escuché? Entonces, si se va alejando la fracción de cero, es más riesgoso. Claro. Ridulación. Ah, ya, perfecto. Claro. Esta técnica corresponde a una reacción antígeno-anticuerpo y mide IgM y IgM producido también por los mismos subproductos que generan el daño. ¿Ok? Más adelante vamos a ver qué pasa con el ¿cómo se llama? El tratamiento en relación al seguimiento con las diluciones del PRL. Las pruebas treponémicas detectan específicamente los anticuerpos contra el treponema, ¿ya? Y su utilidad está orientada a confirmar serológicamente el contacto de la persona con la bacteria, o sea, hubo contacto, ¿ok? Estas pruebas, una vez que se hacen reactivas, permanecen reactivas para toda la vida, ¿ya? Por lo tanto, no son útiles en el momento de distinguir enfermedad actual versus enfermedad antigua, por lo que no se utiliza para seguimiento clínico de los pacientes. O sea, si yo tengo una prueba treponémica positiva, quiere decir que yo estuve en contacto con el treponema en algún momento de la vida. Y no puedo, si yo trato esto, siempre va a seguir siendo reactiva. Y ahí lo más frecuente el FTABS, que lejos el que más se utiliza, es una técnica anticuerpo fluorescente indirecta empleada como examen confirmatorio de la presencia de anticuerpos específicos para el treponema. ¿Ok? El otro se usa, dentro de los que más se usan acá, el BRL, el RPR y el FTABS. ¿Ah? Diagnóstico. Sífilis primaria corresponde a la primera etapa de la infección por treponema pallidum. El periodo de incubación es 4 semanas. ¿Ok? La manifestación clínica denominada chancro primario aparece en el punto de inoculación o la puerta de entrada. Es habitualmente única, indolora, con bordes bien definidos, base indurada con un exudado ceroso en la superficie, se asocia con adenopatía regional dolorosa única o pueden ser múltiples. Aquí yo le puse una foto en el pene donde hay unas lesiones ulceradas. Esa es la típica, dentro de todo lo que le encontré en la web, esto fue como lo más parecido, más claro que ustedes pueden. Estas lesiones las pueden tener en cualquier parte del pene,
en el glande, en el frenillo, lo que sea, pero ustedes lo van a encontrar. Sin tratamiento, el chancro desaparece espontáneamente a 3 a 8 semanas y la ubicación más frecuente del chancro primario en el hombre es en el surco válano prepucial, en el glande y en el cuerpo del pene. En la mujer puede encontrarse en las urbes, en las paredes vaginales, en el cuello útero, o sea, no se ven. Las localizaciones extragenitales en ambos sexos se observa ano, labio y mucosa oral. Y aquí ustedes van a tener los dos, pues test serológico no treponémico, reactivo, y el otro, el FTABS, también reactivo. En la sífilis secundaria van a tener este tipo de lesiones, que son etapas de infección que corresponden a la diseminación hematógena del treponema pallidum. Se manifiesta en el primer año, ¿ok? De preferencia en los 6 primeros meses después de aparecido el chancro, ¿ok? O sea, para que nos entendamos, es en este periodo del año, porque acá aparece en el chancro, es acá, en la segunda mitad del primer año. Las manifestaciones clínicas, en un 30% de los pacientes, la lesión primaria puede estar aún presente cuando aparecen las manifestaciones secundarias. Ojo, ¿ah? Pero para serle honesto, esto no lo he visto nunca. Nunca. Esto se ve con cierta regularidad, pero tampoco es frecuente. Yo diría que la sífilis dentro de la enfermedad de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual es súper infrecuente. Pero esto yo no lo he visto nunca, así que las lesiones cutáneas más frecuentes pueden ser máculas, pápulas o lesiones pápulo-escamosas, no pruriginosas, distribución simétricamente principalmente en tronco y extremidades. Es frecuente la ubicación en mucosa, es frecuente localización palmoplantar. Aquí está la lesión. Los parches mucosos en forma de placa blanquecina húmeda se ubican en mucosa bucal y genital. Tampoco he visto nunca eso. En esta etapa las lesiones húmedas son altamente infecciosas por contener gran cantidad del treponema en la superficie. La linfadenopatía se caracteriza por ganglios generalizados, pequeños, no dolorosos, puede cursar con hepatoesplenomegalia y parámetros bioquímicos alterados. Acá la serología nuevamente es no treponema, es dilución elevada, 1:4, mayor a 1:4, y la serología treponémica reactiva. Fíjense bien, dilución elevada, mayor a 1:4, ¿qué significa? Que es 1:8, 1:16, 1:32, 1:64 y así sucesivamente. La sífilis latente precoz, el estado de la infección ocurrida durante los primeros 12 meses adquirida se caracteriza por presentar test serológico positivo y ningún signo o algo al examen físico. Puede ocurrir que la o el paciente no recuerde alguna lesión previa compatible con sífilis. La manifestación clínica de la sífilis latente precoz, ¿ok? Acá, no tiene ninguna manifestación clínica. Y acá nuevamente los test serológicos no treponema y treponémicos son todos reactivos. Los criterios de diagnóstico test no treponémico reactivo en ausencia de signos síntomas y se confirma el diagnóstico con test treponémico reactivo más de una de las siguientes condiciones. O sea, los no treponémicos no están reactivos. O sea, están reactivos, pero no hay signos, no hay síntomas, no hay nada. ¿Ok? Hubo una lesión y dejó los IgG y IgM. ¿Ah? Y los treponémicos están reactivos, pero tienen que cumplirse algunas de las condiciones que acá se señalan. Cero conversión o aumento del test no treponémico en más de 2 diluciones durante los últimos 12 meses. O sea, el paciente consultó hace, 8 meses, y hace 8 meses se le tomó un BRL, y ese BRL pasó de 1.8 a 1.16 o a 1.32. ¿Ok? A eso se refiere, cero conversión o aumento del test no treponémico en más de 2 diluciones durante los últimos 12 meses. ¿Ok? Para eso sirve el BRL, para el seguimiento o para ver si tiene otra condición de su enfermedad. Pareja con serología no treponémica reactiva sin antecedentes de tratamiento previo.
relato de síntomas concordantes con sífilis primaria o secundaria no tratada durante los últimos 2 meses. O sea, hay que ver las partes semiológicas, la sintomatología o lo que haya tenido antes de los 12 meses, si es concordante o no. Contacto sexual en los últimos 12 meses con pareja con antecedentes documentados de sífilis primaria o secundaria o sífilis latente precoz. Oye, esto tiene algún grado de importancia, no tan solo para la sífilis, con antecedentes documentados. ¿Por qué les digo esto? Porque en muchas ocasiones van a llegar ustedes que la persona va a decir, mi pareja tiene alto y yo me vengo a tratar por esto otro. Pero en realidad la pareja nunca le ha mostrado los exámenes y lo manda o la manda a tratarse por algo que ellos creen que tienen, por alguna razón X. Pero lo importante acá es que siempre ustedes pidan que el paciente tenga el dato claro sobre el examen o la enfermedad que tuvo su pareja, sea hombre o mujer, sea lo que sea. Porque aquí los falsos positivos, los que los mandaron a tratarse y que no tienen ninguna cuestión por sospecha de la pareja, son un montón. ¿Ok? Diagnóstico. De la sífilis latente tardía, el estadio de la infección ocurría después de los 12 meses de adquirir la infección. Puede ocurrir que la o el paciente no recuerde nada o de alguna lesión previa compatible con sífilis clínica. Esta etapa puede prolongarse por décadas. Manifestaciones clínicas, ninguna. ¿Ok? Test serológico no treponémico reactivo y test serológico treponémico siempre van a estar reactivos. Criterio de diagnóstico, serología no treponémica reactiva a diluciones bajas o ausencia de signos y síntomas. Test treponémico reactivo. Ausencia de signos y síntomas con compromiso del sistema nervioso central. Yo no he visto nunca esto. Y esto, créeme que busqué esto en la web, sífilis terciaria tardía, pero afortunadamente en Chile no tenemos esto. Yo creo que esto se ve mucho más en países que están menos desarrollados que nosotros, porque la sífilis, con todos los controles que hay, tanto a nivel de control de embarazo, etcétera, y todos los exámenes que se pide, yo nunca he visto esto. Bueno, pero bueno, la sífilis terciaria de la etapa destructiva de la enfermedad, por lo general, se desarrolla muchos años después de la infección primaria, en pacientes no tratados o tratados inadecuadamente. La sífilis terciaria es diagnosticada con criterios clínicos, epidemiológicos y laboratorios. En esta etapa la enfermedad no es transmisible y los test serológicos treponémicos y no treponémicos están reactivos. Manifestaciones clínicas, la sífilis cardiovascular y la goma sifilítica, que es la lesión que ustedes ven ahí en la cara. Esto, gomas cutáneas, gomas mucosas y gomas óseas. El tratamiento, nuevamente les vuelvo a repetir, es preferible tratar de más que tratar de menos. O sea, ponerle una penicilina benzatina vale 2 lucas, 3 lucas con la inyección y a lo mejor un poquito más con la colocación, pero es muchísimo más barato que se le pase una enfermedad que no, digamos. Los loanérgicos de la penicilina, penicilina benzatina, 2,4 millones intramuscular semanal por 2 semanas consecutivas. Le pueden poner una ampolla, diluido en una ampolla de lidocaína y con eso no le va a doler tanto. Antiguamente no era esta dosificación, era 1.200.000, era una por ampolla, pero ahora son 2 ampollas, 2.400.000. Los que son alérgicos a la penicilina, doxiciclina cada 12 horas por 2 semanas, 15 días, o tetraciclina cada 6 horas por 15 días. ¿Ya? Sífilis latente, tardía o sífilis cardiovascular, ahí tienen las dosis, no la he usado nunca eso en este tipo de enfermedades, digamos, y las neurosífilis también. ¿Cómo pueden ustedes evaluar nuevamente la respuesta al tratamiento? Nuevamente tienen que irse al esquemita de arriba que le dije las diluciones. Un paciente adecuadamente tratado se define como sífilis precoz, disminución en 2 o más diluciones del test no treponémico al mes post-tratamiento, o sea, baja la dilución. ¿Okay? Y sífilis tardía pone imposibilidad de evidenciar disminución de la dilución del test no treponémico, se evaluará la respuesta al tratamiento según evolución clínica.
Fracaso del tratamiento o reinfección se define como sífilis precoz, la mantención o aumento de la evolución del terno treponémico a mes del tratamiento. Y la sífilis tardía, aumento de 2 o más diluciones, evidencia siempre reinfección. ¿Ok? Ahí están las distintas páginas donde saqué esto, que fundamentalmente son del ministerio. Hay una página argentina y una página española que es un consenso sobre la enfermedad de transmisión sexual. Ninguna de estas páginas de urología, o sea. ¿Ok? Eso es, pues, ¿tienen dudas, consultas, temores? Doc, ahí me quedó una duda. Del principio que dijo que tenemos que tener tacto al momento de explicarle al paciente cómo se infectó. Porque obviamente si nos pregunta cómo se infectó, obviamente tenemos que decirle que fue por una relación sexual. Entonces, ¿cómo más se lo vamos a decir? A ver, chuta, es que es complejo decirte lo que te tengo que decir, porque no te podía hacer Larry si la cuestión es evidente. Es que tienes que ver la persona que tenés frente a ti. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú tenés un personaje que te dice, él te dice, y está solo en la consulta, yo no he tenido relaciones con nadie, y mi señora tampoco, categóricamente, yo no he tenido relaciones con nadie, y mi señora tampoco, solamente conmigo, ¿quién soy yo para decirle que te cagaron? ¿Me entiendes? Claro, claro. ¿Me entiendes? Es Sí, que, total. es que esa es la sutileza. ¿Por qué te digo esto? Porque tengo anécdotas mil. Tengo un paciente que llegó pelado a la consulta porque su señora estaba embarazada. Fue a pagar su manda y llegó pelado, calvo, entero, rapado, etcétera. ¿Por qué? Porque su señora está embarazada. Resulta que el paciente tenía azospermia, ausencia de espermio en el semen. No podía tener hijos. ¿Quién soy yo para quitarle la ilusión de ese papá? ¿Me entienden la sutileza? Es Sí, difícil, pero sería una mentira. es difícil, es que te vuelvo a repetir, es difícil, meterse en las sábanas de una pareja. ¿Ok? Sí, Porque me eso quedo. puede traer consecuencias que tú no las sospechas. Y por una gonorrea que tú vas a tratar al paciente, la vas a tratar a ella y el problema se murió, en ese momento será prudente destruir una pareja. ¿Me entiendes a dónde yo voy? Sí, tenemos que ver el tema médico nomás, lo demás no importa. No, no es que no importe, porque a veces sí hay cara dura, pero eso solamente te lo va a dar la experiencia. A eso me refiero. ¿Por qué te digo esto? Porque eh, en la vida sexual la diversidad de conductas, la diversidad de secretos es enorme. ¿Ok? Por lo tanto, tú puedes encontrarte, y eso es válido hoy en día para mujeres y para hombres. ¿Ok? Sí, doctor. Entonces, meterse en esa área y destruir algo que lleva décadas construido por un evento y que no va a revertir mayor consecuencia, obviamente si es una enfermedad grave, tiene consecuencias mortales. O sea, ahí no hay nada que hacer, hay que decir las cosas como son. Pero si tú claramente ves que esto es un espacio de tiempo y que después se va a recuperar y que no van a tener ningún problema, en lo personal, yo no le digo a nadie te cagaron. Porque no sé qué va a pasar después con esos dos personas, sean Debe hombres, ser mujeres, terrible, doctor. lo que sea. ¿Entienden para dónde voy? Sí, doctor. ¿Alguna duda, algún conflicto existencial? Ya, vayan a almorzar.
Oye, para los que no entendieron, no cacharon, hoy día a las 24 horas se cierra el ingreso de las preguntas. ¿Ok? Sí, doctor, acá ya estamos recopilando los trabajos y durante la tarde se los voy enviando. Sí, yo también. Yo estoy recuperando los trabajos de mis compañeros, ya varios me enviaron los suyos y antes del plazo que usted nos dio voy a enviar los trabajos. Oye, mira, pero independiente de eso, pueden hacer lo que quieran, porque yo a cada una de las personas de los grupos se los mandé. No los mandé, Ya, entonces los que mandé en cada forma individual. A cada uno de los grupos yo le mandé al correo de la persona que hacía cabeza del grupo el trabajo en forma individual. Si quieren esas personas mandar su respuesta, pueden hacerlo. Si quieren hacerlo a través de los delegados de cada área, también pueden hacerlo. No hay ningún problema. Lo importante es que lleguen. ¿Ok? Bien, ¿alguna duda, alguna consulta, algún temor? Ya, que les vaya bien. Gracias, doctor, que esté bien. Chao, Nos vemos la Profe, que próxima. esté bien. Chao. Doctor. Chao, doctor. Gracias, Gracias. doctor, que esté bien.